8:16. Han pasado 5 días, Lucas, desde la aparición de María Corina Machado. Esto fue a la medianoche, hora Oslo. Estábamos aquí en transmisión a las 8:10 de la noche aproximadamente, el momento en el que María Corina Machado aparece allí en Noruega, como lo había prometido. Con un poco de retraso, pero llegó allí. ¿Le parece si, para hablar de este tema, saludamos a esta hora a Clara Machado? Ella es la hermana de María Corina Machado. Pero por favor, Silvia, una de las personas que estoy seguro más anhelaba ese abrazo, pues Silvia, claro, que al menos con su hija Ana Corina Sosa contaba, van más de 2 años nosotros sin podernos abrazar, no nos veíamos desde abril de 2023, si no me falla, Silvia, el dato, más de 2 años, porque claro, los hijos de María Corina Machado han tenido que salir del país. Ella desde mucho antes de las elecciones del 28 de julio pues estaba ya en la clandestinidad justamente por la persecución del régimen, y bueno, finalmente hubo encuentro con sus hijos, con su mamá, con sus hermanos y con todo su equipo más cercano allí en Noruega. Clara Machado, gracias por estar con nosotros en esta noche aquí en Recap Blue a las 9 de la noche, 17 minutos. Ay, muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí y por el espacio, de verdad. Clara, quisiera arrancar preguntándole porque hoy se conoció una información a través de una de las portavoces de su hermana, de María Corina Machado, que, digamos, le encontraron una fractura en una vértebra, y en la rueda de prensa que ella da el día después de llegar, bueno, ese día después de haber dormido 40 minutos y tiene una agenda gigante y allí hace una rueda de prensa, pues confiesa que lleva mucho tiempo sin ir al médico, que tiene que hacerse una serie de chequeos médicos, y entonces hoy se conoce, Clara, el tema de la vértebra. ¿Cómo está María Corina Machado en temas de salud? Bueno, mira, ella está muy fuerte como es ella y sale adelante, pero bueno, claro, va imagínate, 1 año y medio sin tener, bueno, casi más de 1 año y medio sin tener atención médica, y pues como bien reportaron tiene este tema de la fractura, pero bueno, afortunadamente está de pie y bueno, cuidándose, pero muy fuerte como es ella. Clara, ¿y qué viene ahora? ¿Qué le han dicho los médicos? ¿Cuál es el tratamiento? Y lo que tenemos entendido pues es que todo esto se da, toda esta fractura, a raíz de esa travesía, de ese escape que tuvo que hacer para poder salir de Venezuela y pues poder llegar a Noruega a recibir su premio Nobel, a reunirse con todos ustedes. Bueno, cuidarse mucho. Yo sé que, pero al fin y al cabo, pues bueno, una serie de pasos que bueno, que simplemente es monitoreo y cuidarse mucho. Bueno, ahí está entonces la situación sobre el tema de salud. ¿Cómo fue ese encuentro con su hermana? Habían pasado mucho tiempo, ella en la clandestinidad, no la veían, había toda esa situación, esa tensión sobre si iba o no iba a llegar, pero ¿cómo pasaron esos días o cómo han pasado estos días al lado de María Corina Machado? Bueno, mira, la verdad es que ha sido un recorrido muy intenso, difícil de describir porque son muchísimas emociones encontradas, con mucha fe, con mucha esperanza, con mucha nostalgia, con muchas ganas de que el reencuentro sea permanente, porque bueno, ya todos nos hemos tenido que volver a separar y volver a la vida, y ella entregarse a su trabajo, pero con mucha esperanza. Claro, pero me imagino, su hermana pues ha sido noticia mundial, ha acaparado portadas, ha estado en los principales noticieros del mundo entero, pero ¿cómo fue justamente esos minutos, esas horas que pudieron compartir ya ustedes como familia a solas después de tantos años, poderse reencontrar? ¿De qué pudieron conversar? Bueno, mira, te imaginarás que se nos fue el tiempo volando. Y fue como una bendición poder volver a estar en familia, si sea un ratico. De verdad que fue un tesoro, y un regalo muy grande, y por el cual ella, bueno, luchó mucho por los venezolanos, por nosotros. Es difícil de tú sabes, de ponerlo como, de describirlo, pero bueno, lo logramos, y creo que Oslo para nosotros va a ser un antes y un después, y va a tener siempre como
un espacio muy especial en nuestro corazón, porque fue el lugar donde nos pudimos volver a ver después de tanto tiempo, y incluso de pensar si nos volveríamos a ver, porque a veces uno pues lo duda, ¿no? Pero creo que ya disipamos esa duda y pasamos ese miedo, y ahora estamos en un momento de mucha esperanza. Es que justamente le quería preguntar por eso, Clara, porque hubo una serie de percances, o por lo menos eso es lo que se ha conocido en las últimas horas, en donde se ha filtrado información aproximadamente de cómo fue esa operación para poder sacar a María Corina Machado, a su hermana, de Venezuela. En esas horas, a la espera de que llegara a Oslo, ¿cómo viven ustedes como familia ese momento, esa expectativa? ¿Había estrés? ¿Había miedo de que le pasara algo durante la extracción? ¿Cómo fue ese tiempo? Bueno, fue de mucha tensión. Fue también un momento en el que nos tocó de alguna manera, ser valientes, sostener, tú sabes, la esperanza, confiar, rezar. Son esos momentos que nos unieron muchas horas sin dormir, tratando de enfocarnos en vivir el momento y de apoyar a mi sobrina y a mis sobrinos, también a sus otros 2 hijos, porque pues independientemente de cómo salieran las cosas, había que seguir adelante y pues bueno, pero con la fe en que todo iba a salir bien y bueno, y esperando ese momento en el que ya nos confirmaran que iba a llegar, porque mira, al final yo creo que confiando mucho en Dios, en que sabe lo que hace, en que las cosas salieron como tenían que salir, al final todo fue para lo mejor, para nosotros. O sea, si bien el premio es importante y creo que tiene un valor inmenso en cuanto al reconocimiento que alrededor del mundo se le ha dado a lo que sucede en nuestro país y a la causa democrática, yo creo que lo más importante es que se volvió como un símbolo de reencuentro familiar y de país y de reconciliación y de abrazo colectivo, por decirlo de alguna manera, y creo que ese es el regalo más grande, más allá de que no llegara, que en principio era una frustración. Al fin y al cabo, cuando nos vimos como enfrentados a lo crítico del asunto, eso como que pierde un poco de importancia, ¿no?, frente a lo humano. Creo que eso fue tan genuino que se sintió. Entonces, nos alegra mucho que al final haya salido todo bien y que ella haya podido llegar sana y salva. Afortunadamente, Clara, pudieron darse ese anhelado abrazo ustedes, toda su familia. ¿Qué fue lo primero que le dijo usted a María Corina cuando se reencontraron esa noche allí en Oslo? Nada, simplemente nos abrazamos. De verdad que fue un abrazo muy profundo, sin palabras, simplemente vivir el momento de estar ahí, y después con toda la familia, unidos, ya después como todas las familias, tratando de contar todas a la vez 10.000 cosas y de asimilar que estábamos juntos. Fue muy bonito, muy especial. Clara, su hermana María Corina ha dicho en muchas ocasiones en entrevistas en estos días que va a volver a Venezuela, que eso es su compromiso y que eso no depende de si cae o no el régimen de Maduro. Lo dijo también su sobrina antes de leer el discurso de su mamá el día de aceptación del premio Nobel, diciendo: mi mamá nunca incumple sus promesas. ¿Cómo ven ustedes como familia pues que María Corina regrese nuevamente al asedio del régimen de Maduro? Bueno, mira, yo no te diría que miedo. Yo creo que, por lo menos en mi caso, yo creo que el miedo es algo ya superado. Yo creo que es una angustia, puede ser, pero ella va a cumplir su promesa y la nuestra es apoyarla. Nosotros tenemos que impulsarla y darle la seguridad de que sea cual sea la decisión que ella tome,
nosotros vamos a tratar de ser ejemplos de ese coraje y no nos vamos a quebrar y no nos vamos a hundir, sino todo lo contrario. Yo creo que ella tiene que tener la certeza de que vamos a estar bien y de que confiamos en que las decisiones que ella está tomando son las correctas. Desde el principio y desde hace muchos años ya nosotros aceptamos el hecho de que esto, a lo que ella se dedica y a lo que ella decidió entregar su vida, es de altísimo riesgo. No es la primera vez, quizás es la primera vez que todo el mundo lo ve, quizás a veces sí se ha enfrentado a situaciones en las que el peligro es más evidente, por decirlo de alguna manera, pero lo cierto es que ya ella ha enfrentado tantas situaciones de riesgo, de amenaza, de violencia, que esto no es una situación nueva dentro de todo y pues no se le puede pedir a alguien como ella que actúe en contra de su naturaleza, y ella no va a dejar de honrar su promesa donde sea que tenga que estar. Yo estoy segura que va a volver cuando sea el momento. Creo que además lo va a hacer de una manera sensata, bien pensada, como fue su venida a Oslo, a pesar de los peligros. Lo hizo cumpliendo, pero siempre dentro de los parámetros más de seguridad, pues más sensatos posibles dentro de lo que cabe, y sé que el regreso será así y lo va a lograr. No me queda ninguna duda. O sea, en ese sentido, te digo, lo que me acompaña es la certeza y la confianza en ella y en Dios. Claro, ustedes los venezolanos llevan 3 décadas, 30 años viviendo una verdadera pesadilla con todo lo que ha significado no solamente Hugo Chávez, sino por supuesto Nicolás Maduro. Su hermana le ha hecho frente, ha desafiado de todas las maneras al régimen venezolano, y todo esto se da en medio de una presión que Estados Unidos está haciendo de manera militar allí en el Caribe. Usted, como venezolana, como hermana de esa mujer de hierro, porque se le conoce, Lucas, como la mujer de hierro, ¿cree que esta vez va a ser distinto? ¿Cree que Maduro finalmente, en esta oportunidad, sí va a salir del poder? Sí, mira, no me toca a mí hablar de especificidades en cuanto al tema político, etcétera, pero sí te diría que sí creo que esto no tiene retorno. Yo creo que aquí se está levantando, y sobre todo después de Oslo y ver la voluntad de la gente, el deseo tan firme de tanta gente de regresar a casa, de recuperar el país, de reconstruir el país. Yo creo que ya la energía cambió. Y creo que no soy la única, ni somos los únicos que no tenemos miedo y que queremos estar ahí de pie al lado de ella hasta el final, como es su mantra, ¿no? Entonces, yo creo que contra eso, ciertamente, pues estas dictaduras se aferran con toda su violencia, con todas sus estrategias oscuras, pero lo que ellos buscaban, que era quebrar a la gente y quebrarle el corazón y la voluntad, ya no lo lograron, y esto no tiene vuelta atrás y el mundo ya lo vio. Clara, ese reencuentro que ustedes como familia vivieron en Oslo es lo que millones de venezolanos les falta por vivir. Lo ha dicho María Corina Machado, lo dijo su hija, y pues decían, somos unas afortunadas, pero somos conscientes que este es el drama y el día a día de millones de venezolanos alrededor del mundo. Hay abuelos, hay familiares que conocen pues a sus nietos solo a través de una videollamada, y pues este régimen ha separado a millones de familias. La prioridad de muchos es justamente esa, poder que todos estos venezolanos que durante años han tenido que salir de su país, pues puedan volver. O sea, a mí de las cosas que estos días me dejaron como más marcada fue precisamente el tema de las madres, ¿sabes? Madres que tienen hijos que ni siquiera hablan español, que se me acercaron varias a decirme, mis hijos no conocen Venezuela y yo los quiero llevar. Y no sé cómo hacer para que sean venezolanos. Yo creo que eso es una herida profunda y abierta y te deja como perdido porque, o sea, ¿cómo transmites ese sentido de la identidad y ese amor?
yo creo que esas son cosas que llegan con el tiempo y que van a llegar a través del ejemplo de los venezolanos que volveremos a abrazarnos, pero justamente tiene que producirse el cambio, y yo creo que una vez que se produzca va a haber como un torrente muy fuerte de unidad y de orgullo por un país que se liberó. Y además creo que ese sentido de la identidad de las madres y de respeto por la familia nos va a ayudar a refundar la República tanto como refundar las instituciones. Yo siento y me he dado cuenta en los años de exilio y de haber tenido que empezar de nuevo en otro lado, que la familia, o sea, eso de que la familia es lo más importante es algo que damos por sentado y no lo entendemos hasta que lo perdemos. Yo les digo a todos tus oyentes y de toda tu audiencia, abracen a sus familias ahorita terminando esto, díganles que los quieren, valórenlos, porque uno piensa que no le puede pasar. Y pasa, y es la base de la sociedad. Y creo que entendí que la crueldad de la dictadura en forzar el exilio masivo es que así quiebran a la gente, porque es que si ya no tienes tu propósito en la vida, que es sacar a tus hijos adelante, que ver a tus padres envejecer, incluso enterrarlos cuando mueren, que es una cosa muy dolorosa, pero es un proceso necesario. Ya he conocido tanta gente que no ha podido estar con su papá o su mamá en la hora de su muerte y ni siquiera acompañarlos. Eso es una herida demasiado profunda. Entonces, yo creo que desde ahí nos vamos a refundar, desde ese deseo de yo quiero que mis hijos, aunque no hayan nacido en Venezuela y no hablen español y no sepan muchas cosas ni nuestros símbolos patrios, yo se los quiero enseñar. Y no es nada más aprenderse de memoria un himno nacional, es sentirlo, es vivirlo. Hay un deseo tan profundo de refundarnos y reconocernos desde allí. Y ahí es donde la distancia no pudo quebrar la familia venezolana y el régimen falló. No hay escopeta, no hay cárcel que pueda contra ese deseo de una madre y de un hijo de reencontrarse y de unir una familia. No existe. Y esa es nuestra esperanza de verdad, nuestra salvación. Clara, ¿cómo están sus sobrinos que han tenido que vivir en carne propia ese drama de los venezolanos que tienen a su mamá lejos, pero además a su mamá corriendo un peligro constante en la clandestinidad? Y esto además en medio de la fortaleza de su sobrina Ana Corina Sosa, cuando es la encargada de representar a su mamá en la entrega del Premio Nobel. ¿Cómo están ellos? Bueno, ellos son ejemplares, de verdad que unos niños de quitarse el sombrero. No tengo palabras para el orgullo de ver unos jóvenes que le están dando el ejemplo a su generación, de valores, de solidaridad con su mamá, de firmeza. Ellos están de pie junto a su mamá y a la vez unos chicos trabajadores, responsables, muy fuertes. De verdad que estamos todos muy, muy fuertes, y ellos en particular dando de verdad un verdadero ejemplo y siendo un orgullo para su mamá. De verdad que es muy conmovedor verlo. Clara Machado, hermana de María Corina Machado, gracias por estos minutos con Recap Blue, hablando sobre el estado de salud de su hermana, sin muchos detalles, Lucas. Bueno, pero seguramente iremos conociendo. Su equipo ya ha confirmado que efectivamente ha recibido atención médica, Silvia, allí en Oslo, y bueno, que irán comunicando según consideren pertinente. Clara, gracias, feliz noche. Muy gracias a ustedes, de verdad que muy agradecida del espacio y de la solidaridad con nosotros. Son las 9:34 en segundos. Regresamos con Recap Blue. Vienen los negocios con Víctor Grosso y vamos a hablar de todo el escándalo alrededor de Isabel Cristina Zuleta, que habló hoy. Finalmente lo hizo desde el Congreso. Además que hay un cruce de versiones. El general en retiro, Pedro Sánchez, el ministro de Defensa, dice que no hubo injerencia en ninguna operación de las